En nombre de la Dirección de Contratación Pública del Ministerio de Hacienda, les damos la más cordial bienvenida a este webinar denominado Nuevo Modelo Tarifario para el Uso del Sistema Digital Unificado. El objetivo del webinar es dar a conocer el modelo tarifario para el uso del Sistema Digital Unificado según resolución MHDCOP Res 0025-2025. Las personas facilitadoras en este webinar serán el señor David Morales Lescano y el señor Roy Durán Lizano, funcionarios de la Dirección de Contratación Pública, así como la señora Sandra Aguilar Calderón, funcionaria de RAXA. Para dar inicio, le damos la palabra al señor David Morales. Buenos días. En primer lugar, darles el agradecimiento a todos en nombre de la Dirección de Contratación Pública por tomar el tiempo de participar en este tipo de eventos. Son de suma utilidad para nosotros, para todos los involucrados en este proceso. Y pues el objetivo de hoy, como lo decía la compañera, es plantear de manera general la forma como se hizo la determinación de las tarifas para el ejercicio presupuestario 2025, tarifas de implementación y tarifas de uso del sistema. Para ello, más o menos vamos a tener tres secciones: una sección de presentación descriptiva inicial, una presentación en vivo de la generación de la orden de pedido de parte del compañero Roy Durán Lizano, y posteriormente una sección con respecto a las diferencias resultantes de pago con motivo de la emisión de la resolución MHDCOP Res 0008-2025 con respecto a los cambios que se dieron en la resolución 25. Me voy a permitir compartir entonces para irles mostrando. Permiso. Ok. Para efectos de presentación, una referencia de agenda relacionada con los aspectos normativos vinculados con la emisión de la tarifa de COP, MH de COP Res 0025-2025. Luego, los elementos relevantes que se consideraron a efectos de hacer este ajuste con relación al mecanismo que veníamos utilizando en las resoluciones previas de 2022, 23 y 24. Posteriormente, dado que hay tarifas por implementación y uso, pues se presentan la información de referencia normativa y referencia de cómo se calculó en cada caso. Y finalmente, las gestiones sobre suscripción y pago de tarifas. Son básicamente los elementos que vamos a abarcar, y cerrando con el asunto de los resultados obtenidos. En primera instancia, y como un elemento conceptual, tener presente que esta generación de una resolución de tarifas se origina desde la definición del ámbito de la ley. Efectivamente, la ley 9986 plantea como en su artículo primero la referencia con respecto a las entidades que deben hacer uso de la ley, del sistema, y establece que resulta de aplicación para toda la actividad contractual que emplee total o parcialmente fondos públicos. Justo por eso hace referencia a las entidades y además hace referencia expresa a los sujetos privados que administran públicos, que tendrán que utilizar el sistema en condiciones especiales cuando se justifique en virtud del umbral, en virtud del monto de la contratación, considerando los umbrales definidos para tal efecto. Elemento relevante número 2, el artículo 16 de la Ley de Contratación Pública, que refiere al uso de un sistema único y centralizado para gestionar todas las transacciones. Todos los procedimientos de contratación deben realizarse por medio de esta plataforma. En este caso, y en presencia de un escenario de tercerización del servicio, el Ministerio de Hacienda determinó, en su oportunidad, generar un único contrato, en este caso entre el Ministerio de Hacienda y el prestador del servicio, RAXA, a efectos de la provisión, mediante un esquema de tercerización del sistema.
el cual incluye una cantidad significativa de módulos a efectos de garantizar todo el ciclo del proceso de contratación. Ahora bien, en el tema que nos ocupa concretamente en esta sesión, la referencia sobre el modelo tarifario, siendo que es un modelo tercerizado y existiendo un único contrato entre el Ministerio de Hacienda, se estableció un modelo tarifario referido tanto en la ley como en su reglamento y materializado en el reglamento del modelo tarifario para uso del sistema digital unificado, en donde se materializa ya de manera más concreta los mecanismos y los mecanismos de cálculo de la tarifa y los mecanismos para gestionar el pago al proveedor del servicio. De manera que, efectivamente, este, este reglamento garantice una aplicación correcta de ese modelo tarifario. La referencia normativa, que es conocida por ustedes, la primera del decreto 43807, generado en noviembre del 2022, generado y publicado, y más recientemente el decreto 44743H, mediante el cual se adicionan, se aclaran, se mejoran algunos aspectos conceptuales y especialmente se agrega el artículo 37 bis que tiene que ver con formas alternativas de cálculo en casos especiales. Lo vamos a desarrollar más adelante. En términos generales, el objetivo de este reglamento del modelo tarifario es regular el modelo tarifario administrado por la DECOP del Ministerio de Hacienda y definir el mecanismo de pago de tarifas respectivas por parte de cada una de las instituciones usuarias para promover sus procedimientos. Artículo 1 de este decreto, en el entendido de que cada entidad va a gestionar sus procedimientos, pero de igual manera es responsable de generar los pagos, las órdenes de pedido y los pagos al proveedor del servicio, en este caso RAXA, tomando efectivamente las previsiones en materia de fechas de pago, en materia, perdón, de gestionar el contenido presupuestario, de prever la aplicación de IVA cuando corresponda, según la naturaleza jurídica de cada entidad, con el fin de efectivamente garantizar la sostenibilidad del sistema. Esto es, que permita la cobertura del monto total de la oferta del proveedor del servicio, que en estos momentos son 595,156,10 mensuales, y que es el monto, llamémoslo así, el monto objetivo por recaudar a efectos de garantizar esa cobertura de costos por parte del proveedor del servicio. A partir de la primera experiencia, de la primera resolución que se emitió en el 2022 y en las subsiguientes, se dio una situación, un requerimiento, efectivamente, de parte de la Autoridad de Contratación Pública, en la cual solicitó revisar que a partir de ese modelo o de esa propuesta inicial se hiciera una evaluación del esquema vigente y especialmente lo relacionado con la tarifa por uso del sistema. En principio, se planteó una división pura y simple de promedio entre todas las entidades y justamente, como lo vamos a ver ahora, en este esquema tenemos un mecanismo diferenciado, estratificado. Para eso se empezaron en el 2023 a hacer diferentes escenarios tarifarios con el objetivo de propiciar una mayor equidad o una distribución diferente de costos. Y estos estudios fueron llevados sucesivamente a la autoridad superior a nivel interno, a la DECOP, a la Autoridad de Contratación Pública, eventos sucesivos de mejora cualitativa que permitieron generar el mecanismo que hoy nos hace converger acá. Entonces, diferentes escenarios, incluyendo varias propuestas de distribución, de redistribución, de incorporación inclusive de otros sujetos, y finalmente se generó la propuesta que fue aprobada recientemente en diciembre y enero por parte de la Autoridad de Contratación Pública. Este último ejercicio, me voy a referir especialmente a nos vamos a referir, consistió en una segmentación de las entidades en grupos. Estos grupos, según el volumen de transacciones, para aplicar un cobro diferenciado.
a nivel de cada grupo. Con el objetivo, esto nos permitió, a la hora de irlo modelando, hacer una reducción progresiva del costo por transacción a medida que aumentaba el número de operaciones. Y para ponerlo de manera sencilla, opera de manera similar a cómo funciona el asunto de renta, con precios diferenciados en función del avance, del aumento en la cantidad de transacciones. Para tales efectos, aquí resultó muy relevante la colaboración, la participación con el proveedor del servicio, justamente aplicando una herramienta de Solver para determinar precios óptimos, que en este caso particular implicó la definición de una pendiente que permitiera o que permite la reducción del precio conforme aumenta la cantidad de transacciones. Elementos relevantes consideramos para esta resolución. Retoma y mantiene el concepto del artículo 36 del reglamento del modelo tarifario, que considera los costos del sistema, esto es, el monto que antes les mencioné, $595,156, que es el monto del contrato suscrito con el proveedor del servicio. Considera la cobertura y en este sentido hace referencia a la cantidad de entidades que mantienen contrato o que mantenían contrato y que se tomó como la referencia para generar esa distribución entre todos estos usuarios. Y finalmente, la demanda transaccional del sistema. Y con esto hacemos referencia a que para imputar a cada una de las entidades se consideró el promedio simple de los últimos 3 años, 2022, 2023 y 2024. Ya en principio se contaba con los datos 22 y 23 de los años precedentes, de las resoluciones de los años precedentes, se actualizó 2024 y se generaron los promedios. Con esos tres componentes como punto de partida. Efectivamente, en la segunda cuadrante, hace la referencia al promedio de los últimos 3 años. También considera una situación especial, que es que hay entidades que se involucran durante este año. 4 entidades se incorporan en los meses de abril 3 y en julio una entidad más. Esto nos obligó a generar o nos hizo necesario generar 4 segmentos de periodos, en el entendido de que en el momento que estas entidades se incorporan, se suman o se hacen partícipes del modelo. Hasta antes de la fecha de vencimiento están pagando de acuerdo con los contratos vigentes que tienen con RACS. Pero en el momento en que ese contrato fenece, se suman y esto nos requirió incorporarlos, hacerlos partícipes de la distribución y por eso se dan esos 4 segmentos que ustedes ven en la resolución. Enero, marzo, abril, donde entran 3 entidades, mayo, junio, se mantienen con lo que había más estas 3 y julio-diciembre, en donde se adiciona una entidad más y eso nos requiere ese ajuste o esa escalerita, esos 4 segmentos. Muy relevante también para los efectos, con diferencia a las resoluciones anteriores, eh, el caso de la definición de tarifas y la modificación en el decreto 44743H nos lleva a los casos especiales referidos en el artículo 37 bis. De manera que ahí vamos a hacer referencia y especialmente para los sujetos privados a un tratamiento diferenciado con respecto a las otras entidades que sí ya venían siendo parte del sistema. Tarifa por implementación. Vamos en ese orden. Primero tarifa por implementación y posteriormente tarifa por uso. En esta resolución, la tarifa por implementación, tenemos 2 grupos. Llamémoslo así, los del artículo 37, entidades referidas en el artículo 1, excepto casos especiales, dicho de otra manera, excepto los sujetos privados que administran recursos públicos, y el 37 bis que efectivamente refiere a este grupo. La tarifa por implementación surge a partir de la propuesta de RACSA, que considera la suma de los costos directos de mano de obra, más los costos directos de los insumos, gastos administrativos y utilidad.
Este monto, desde la situación inicial, se estableció en $304, lo cual se mantiene y sería la referencia para incorporación. En realidad, ya les puedo decir, no queda entidades de este grupo, por lo menos hasta ahorita, solo queda una entidad grande pendiente de incorporación para el 2026, pero la mayoría ya se han venido incorporando. Cualquier entidad de naturaleza pública que lo requiera para efectos de implementación debe pagar una tarifa de 304. La diferencia con respecto a las resoluciones anteriores es que en virtud del artículo 37 bis de la modificación del reglamento del modelo tarifario, los sujetos privados se estableció de común acuerdo con RAXA un monto de $152, de manera que ellos estarían pagando, un sujeto privado que se incorpore, esa cantidad para gestionar su proceso de implementación. Ahora, en lo que refiere a tarifas por uso, se hizo en dos pasos. En esta resolución 25 se hicieron dos fases. Número uno, determinar un precio base por grupos de instituciones. Y número dos, aplicar un cobro escalonado por cada uno de esos grupos, por cada uno de esos tramos. Esto aplica para entidades en general del sector público. Tres pasos definimos para efectos de la determinación del precio base. Uno, la definición de tramos de transacciones. Se hicieron 5, 8 grupos. Finalmente se quedó de manera representativa y valorando la, la convergencia o la cantidad promedio que realizaban, se combinó en estos tramos de transacciones. De 0 a 1 en el tramo 1, de 1 a 100, tramo 2, de 100 a 700, tramo 3 y así sucesivamente. El tramo 6, más de 1000 transacciones. En la práctica, solo una entidad estuvo por encima y efectivamente es la que corresponde al tramo 6. Número 2, calcular el promedio de transacciones, paso 2, perdón, del periodo 2022-24, que en realidad pues, fue justamente sumar los datos anuales y generar el promedio simple para cada una, para tener ese promedio histórico de las entidades y también para tener una cantidad de referencia de la suma de todas las transacciones de las entidades involucradas. Esto porque en el paso 3 se determina el precio máximo por transacción, eso sí, excluyendo el excedente sobre 1000 transacciones. En la resolución, esta referencia ustedes la pueden ver en la tabla 4 de la resolución y se tiene que, bajo una consideración de 11.759 transacciones, se restó las 3.074 de excedente de una entidad que superaba las 1000, eran 4.074.11, y nos quedamos con un total de 8.685 transacciones. Al dividir el precio, el monto de la factura, el monto del contrato actual con el proveedor del servicio, que es el monto objetivo por cubrir, sobre esta cantidad de transacciones, obtenemos un precio máximo por transacción de 68.53. Este precio va a ser no solo máximo, sino común a todos los 4 periodos antes referidos y que sería el precio máximo que se cobraría por una transacción a cualquier entidad y especialmente si está efectivamente en el tramo 1. Número 2, calcular el precio diferenciado, perdón, del paso 1, perdón, fase 1, paso 1, 2, 3. Fase 2, aplicar cobro escalonado. Tenemos el primer paso, el cálculo del precio diferenciado por tramo. Para eso, se calcula o calculamos este precio diferenciado a partir del costo máximo por transacción, 68.53, más el producto de la media de transacciones del grupo por la pendiente. Antes les comenté, perdón, que esa pendiente se estimó en 0,0 menos 0,04 y se aplica para todos los grupos. Esto corresponde a la tabla 5 de la resolución, si lo quieres referenciar por allá.
Paso número 2 de esta aplicación de cobro escalonado fue crear ese precio diferenciado. Eso nos llevó que para el tramo 2, por ejemplo, se multiplica, generamos este precio de 59.60, 52.39, 38.26, 32.31 y 28.18 desde los tramos 2 al 6, en los que se evidencia esa tendencia decreciente, de modo tal que, vamos a decirlo de manera directa y sencilla, las transacciones del tramo 1 por 68.53, la primera. Las segundas, el segundo grupo, de 1 a 100, 59.60. Las que estén hasta 700 a 52.39 y así sucesivamente. Finalmente, para una entidad que esté entre 800 y 100 es exceso, entre 800 y 100, digamos que tenga 100 unidades, que tenga 900, podría decirlo de esta manera. La primera a 68.53, la siguiente 99 a 59.60. El tramo es de 101 a 700 a 52.39. Si excediera de 1000, esas últimas las pagaría. Si tiene 10 transacciones después de 1010, esas 10 a 28.18, lo cual permite efectivamente, ahí así lo modelamos y lo probamos, un costo, una tarifa total mayor, que es la resultante de toda la suma de estos P por Q en cada uno de los tramos. Esta tablita evidencia, antes les mencioné, aplicamos el ejercicio para determinar la tarifa por grupo para los siguientes periodos. Este ejercicio inicial que se hizo para el periodo enero-marzo se replicó para abril, donde entran 3 entidades, mayo-junio también se replica porque se mantienen esas 3 entidades. Nótese, eso sí, que los tramos, los precios de los tramos son diferenciados para mayo-junio, en razón de que en abril no todos entran en la misma fecha, de manera que eso nos requirió calcular el monto que pagaban ellos en el marco del contrato previo y el monto que tenían que pagar en este modelo tarifario a partir de la fecha efectiva de incorporación. Por eso requerimos calcular también mayo-junio y de julio a diciembre, cuando se incorpora una entidad más, ya tenemos el equipo completo, llamémoslo así, con todas las entidades referenciadas en la resolución de tarifa. Elemento común, los 68.53 en cada periodo, que es el precio máximo definido para los efectos. Pero efectivamente, pueden notar ustedes que los precios de los tramos subsiguientes tienden de hecho, son diferentes para cada uno de los tramos, enero, marzo, abril, mayo, junio, julio, diciembre. A nivel de la resolución, a ustedes se les presentó ya solo el producto final, no los 4 ejercicios independientes que se tuvieron que hacer para efectos de estimar los precios y las tarifas de cada uno, sino que en la resolución ya solo se plasman las tarifas mensuales resultantes por entidad y por tramo y por periodo. Paso número 4 de la fase 2, determinación de tarifa mensual y anual por entidad. Y aquí nos permitimos, plantear este ejemplo. Para una entidad cualquiera, eso lo pueden calcular en el Excel o a mano si lo tienen a bien, para una entidad con 195 transacciones en el tramo enero-marzo, con estos precios 68, 59, 52, una entidad tendría una tarifa mensual total de $10,961, que se compone de el pago de la primera transacción a 68.53, el 99 a 59.60, más las 95 restantes a 52.39. Este ejercicio es idéntico para todos. Generar el P por Q. Q1, precio del tramo 1 del periodo enero-marzo. Segundo grupo de transacciones, 99 por el precio del tramo 2 del periodo enero-marzo, más las 95 restantes por el precio del tramo 3 del enero-marzo. Sería la tarifa resultante. Y ese mecanismo aplica absolutamente para
todos los casos, ustedes lo pueden corroborar en el caso de sustituciones. La tarifa anual es la sumatoria de multiplicar la cantidad de transacciones por el precio de transacción final en cada tramo, del 1 al 6, y en cada periodo, los 4 periodos. En cada tramo y en cada periodo. P por Q de cada tramo y cada periodo, obviamente en razón de la cantidad de transacciones. Si tiene 215 transacciones, aquí estaríamos en presencia de que después de las 100, las 115 estarían a 52.39 en el periodo de enero-marzo, claro está. Si estamos en julio-diciembre, estarían al precio de 52.20. Para aquí, este detalle ya lo mencioné, vale la pena rescatarlo. Para las entidades que cuentan con contratos suscritos con RAXA y cuyo vencimiento se produzca durante el 2025, sus tarifas, las tarifas de sus contratos vigentes, se mantendrán hasta el vencimiento del contrato, de conformidad con lo establecido desde el transitorio décimo de la ley. A partir del momento en que se incorporan, ya rige su incorporación, perdón, valga la redundancia, efectiva al modelo tarifario y a pagar la tarifa comunicada en la resolución 25. Antes, efectivamente, mantienen el pago que han definido en ese contrato y según la orden de pedido correspondiente. En esta resolución se indica el monto a pagar a partir de la fecha y efectivamente se consigna una tarifa. Los meses anteriores en los que no estaban incorporados vienen en blanco justamente por ese motivo, sino a partir de la incorporación. Hasta aquí todo estábamos hablando de tarifas para sujetos, para entidades públicas. Para sujetos privados, aquí si viene una situación novedosa. De acuerdo al 37 bis, esta 37 bis del decreto 44743 que modifica el decreto original del reglamento del modelo tarifario, se introduce la posibilidad de casos especiales. Cuando se trate de sujetos privados que administren o custodien fondos públicos, o cuando sean receptores de beneficios patrimoniales, esta norma faculta a la DECO para apartarse, establecer mecanismos alternos para su definición. Y aquí tenemos una situación. En este caso, justo a partir de la norma habilitante establecida en ese decreto y en coordinación con el proveedor del servicio, se determinó que en este caso, para los sujetos privados, se iba a hacer un cobro por transacción, por demanda, una vez que se realizaran las transacciones y no trabajar con datos históricos, toda vez de que por la naturaleza de estos sujetos privados no son necesariamente recurrentes o tienen demasiadas transacciones, de manera que se determinó como un mecanismo justo y solidario hacer el cobro cuando efectivamente se realizaron. Aquí nos permitimos también poner un ejemplo. Por ejemplo, para un sujeto privado que realiza 4 transacciones, en el periodo enero-marzo, son ejercicios independientes. Enero-marzo del 25, un sujeto privado cualquiera realiza 4 transacciones, pagaría por la primera 68 más por las otras 3, 59,60 en el periodo de enero-marzo. De manera que el monto a pagar ascendería a 247,33. En un segundo escenario de 16 transacciones, pero en el periodo mayo-junio, 1 por el precio que es común en el caso del tramo 1, 68,53, más las restantes 15 a 59,43, que es el precio del tramo 2 en este periodo. Igual, igual aplica el mismo concepto que se mencionó anteriormente. La tarifa por cobrar resulta de aplicar el precio por transacción del tramo del 1 al 6, el periodo, 4 periodos, enero, marzo, abril, mayo, junio y julio, diciembre, y por supuesto la cantidad de transacciones que esté realizando. Es poco probable, en principio, de que un sujeto privado que administra recursos públicos, voy a decir, por decir alguna asada, es poco probable que tenga una cantidad muy grande de transacciones. Uno esperaría que a lo sumo, de acuerdo a la experiencia, llegue tramo 2. Es lo más factible. De manera que
la tarifa por uso del sistema digital unificado, esto ya este conocimiento del decreto original del reglamento del modelo tarifario, parte de que la tarifa es un P por Q, como lo hemos venido señalando, y en donde ese precio por transacción resulta de la división o del producto, más bien, de la suma de los costos, mano de obra directa, costos directos de insumo, gastos administrativos y utilidad sobre la cantidad de transacciones. Esto ya sí venía como elemento, como elemento previo, con la única diferencia del tratamiento por grupos. Así las cosas, el monto de la tarifa, el monto anual es exactamente la sumatoria, como decía antes, de los P por Q en cada tramo y en cada periodo. Y en el caso de los sujetos privados, los del 37 bis del reglamento, multiplicar el precio por transacción que corresponda según el periodo, el tramo y la cantidad de transacciones, con la particularidad de que es ex post, no como en este caso que ya conocemos los datos previamente a partir de los registros consignados en el SICOP. Para efectos de adhesión a la contratación, tener presente que debe realizarse por medio del sistema la generación de la orden de pedido en la contratación que aquí se indica, la 2022 CD 4791000001, y que deben gestionarlo directamente por medio de la plataforma. Aquí, siendo que ha sido una consulta frecuente últimamente, hacemos la referencia y en la presentación que se compartirá a la directriz 1/2022, en donde efectivamente, vamos a ver si nos abre acá, nos remite a la directriz primigenia, que sigue estando vigente, la cual establece la directriz de uso para la suscripción del servicio de plataforma. Esto en realidad se mantiene tal cual desde los inicios, pero se los adjuntamos como referencia. Así las cosas, para efectos de gestionar la orden de pedido, y siendo que algunas entidades han estado haciendo consultas, voy a ceder la palabra al compañero Roy Francisco Durán Lizano, que les va a realizar un ejercicio en vivo en el SICOP para refrescamiento de los que ya lo han hecho anteriormente y los que no han tenido la oportunidad para que puedan verlo en vivo, cómo se genera esa orden de pedido para generar la adhesión a la contratación. Don Roy Francisco, adelante. Muy buenos días a todos y todas. Como lo dijo don David Morales, el presente ejercicio es poder mostrarles a nivel de la plataforma cómo se lleva a cabo un proceso de solicitud de cotización al prestador del servicio y posteriormente cómo se emite una orden de compra por medio de la solicitud de cotización que ya las instituciones solicitaron a RAXA para que les enviara el monto a pagar de conformidad con la resolución 25 del 2025. Es importante indicar que este proceso ya las instituciones lo han venido realizando en la plataforma, ¿verdad? Desde el 2022. Eh, Sin embargo, pues vamos a nuevamente explicarlo para un refrescamiento de cómo se lleva a cabo el proceso a nivel de la plataforma. Importante indicar que el escenario que yo voy a realizar es un escenario que lo hago en un ambiente de calidad, que es un ambiente que se asemeja a un ambiente de producción en SICOP, ¿verdad? Entonces va a ser muy similar a lo que cada uno de ustedes en las instituciones lleva a cabo a través de la plataforma de SICOP en el ambiente productivo o en el ambiente en vivo que nosotros así lo manifestamos. Me voy a permitir presentarles un momento, ya ahora sí, cómo vamos a llevar a cabo ese procedimiento por medio de SICOP. Yo aquí tengo un SICOP en, en, en un ambiente, como les decía, en un ambiente que es un ambiente que no es en producción, sino que es un ambiente en calidad, pero es muy similar. Entonces, yo entro a compra por catálogo, voy a entrar al enlace de trámites de cotización, le doy un clic al enlace, el sistema me va a mostrar todo el listado de cotizaciones que yo he enviado en convenio marco, porque
esta contratación viene siendo muy similar a cómo se gestiona una solicitud de cotización cuando tengo un convenio marco con la modalidad de cotización. Ejemplo, seguridad y vigilancia, servicios de limpieza cuando existía, ¿verdad? Entonces es muy similar a ese modelo, cómo tramito una solicitud. Entonces, si ya yo tengo, si ya yo tengo una cotización ya realizada que la hice en el 2020, en el 2024 o en el 2023, yo podría sobre esa misma solicitud de cotización poder seguir emitiendo los pedidos con base en las nuevas tarifas que emita la DECOP. Eso lo podría hacer porque la herramienta lo habilita, ¿verdad? Porque esta contratación directa todavía tiene vigencia hasta diciembre del 2000, hasta el 30 de noviembre del 2026. Entonces, como el plazo está vigente, yo puedo seguir emitiendo órdenes de pedido sobre esa cotización que yo tengo ahí, que las lleve a cabo en el 2022 o en el 2023 para solicitarle a RAXA la solicitud de la tarifa a pagarle por la prestación del servicio. Sin embargo, yo voy a partir de un escenario totalmente en cero para las instituciones que se encuentran acá, que no han utilizado cómo enviarle la solicitud a RAXA para que le envíen la cotización, voy a hacerlo desde cero. Entonces, cuando yo entro al enlace, le doy un clic al enlace, trámite de cotización, y me da el listado de cotizaciones, muy probablemente una institución que esté empezando, todo esto va a estar en blanco. Entonces, lo único que va a encontrar es un botoncito en la parte inferior derecha de su monitor que dice registro nuevo. Entonces, yo voy a venir acá, darle un clic en registro nuevo y el sistema me va a habilitar para que yo busque la contratación que en ese momento está eh, elaborada en convenio pues bajo la modalidad de cotización. Busco la cotización, ¿no? Y en ese momento yo voy a tener el servicio suministro de una plataforma tecnológica. Le voy a dar un clic al número de procedimiento. En ese momento el sistema me carga la solicitud de cotización para que yo la remita al prestador del servicio. Entonces, la información de la sección 1 es básica, es la institución a la cual yo laboro, con la cual estamos laborando. En la sección 2 es la información del tipo de procedimiento, la descripción del procedimiento. Voy a tener la modalidad, que esa es una modalidad que se optó porque es la funcionalidad que tiene el sistema para que yo solicite cotizaciones al prestador de servicio para que me indique cuánto es el monto a pagar de conformidad con la resolución emitida por la DECOP. Entonces, yo voy a indicar que el inicio de la cotización va a ser el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, y el plazo para el cierre de la recepción de esa cotización va a ser el 1 de abril a las 16 horas. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo únicamente. Ya ustedes van a indicar el plazo que corresponde de acuerdo a la directriz de uso que nosotros emitimos. Y después yo voy a indicar acá igual, la apertura de esa cotización va a ser para el 1 a las 16 horas, ¿verdad? O puede ser el día siguiente, el 2 a las 08 horas, ¿verdad? Estas fechas ustedes son las que las regulan a nivel de plataforma de acuerdo a lo que indique la institución. Entonces, esa es la forma. ¿Cuánto es la cantidad máxima de cotizaciones? Aquí, una, porque es una la que le voy a permitir al prestador de servicio que me envíe sobre cuál es el monto que debo pagarle yo por concepto de uso de la plataforma de conformidad a la resolución que ha emitido la DECOP, ¿verdad? Entonces, esa es la fecha. Ahora bien, han habido consultas, ¿verdad?, que he recibido últimamente por parte de instituciones sobre los plazos para recibir las cotizaciones, ¿verdad? El plazo que le dan al prestador de servicio para enviar la cotización. Hay que tomar en cuenta que ahorita existen alrededor de más de 300 instituciones que hacen uso de la herramienta de la plataforma. Entonces, es una cantidad considerable de cotizaciones que podría estar recibiendo RAXA para que le puedan enviar ese dato a las instituciones. Entonces, ese plazo de 5 días es el plazo mínimo que se estableció por parte de la DECOP para que lograran enviar la cotización. Ahora bien, ya es algo que si la institución tiene suma urgencia de que el prestador de servicio les envíe la cotización, ya es un tema que ustedes pueden
conversar con el prestador de servicio o contactar al prestador de servicio para ver si les puede enviar esa cotización en un plazo menor al establecido en la directriz de uso. Entonces, eso es importante también tomarlo en cuenta, ¿verdad? Que eso es un tema de que ustedes pueden contactar al prestador de servicio para ver si existe la posibilidad de que les pueda cotizar en un plazo menor. Ahora, en esta presentación, en este webinar, nos acompaña la licenciada Sandra Aguilar, quien podría referirse más, con más propiedad a esas consultas que ustedes nos han emitido sobre el plazo para poder cotizar. Muy bien. Posteriormente, yo voy a indicar acá, ¿verdad? Algún tipo de observación, ¿verdad? Se requiere enviar la cotización de la tarifa por conceptos de uso, y ahí ustedes, ya ahí ustedes pueden indicar, detallar qué es lo que requiere que el prestador del servicio les envíe, ¿verdad? Ya ahí ustedes pueden detallarlo más. Ya eso es sin caracteres ilimitados. Acá pueden indicar más observaciones que el prestador del servicio, para si ustedes requieren indicarle o guiarle más al prestador de servicio que necesitan que les cotice. Posteriormente van a encontrar un botoncito que dice buscar y seleccionar las líneas. Aquí, como es una única línea, una única partida, pues aquí no nos vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque se nos va a abrir una ventana emergente para que yo pueda seleccionar el servicio dándole un clic acá en seleccionar y poder agregar una vez la línea para que yo le pueda indicar a Raxa que me debe de cotizar el servicio. Ahora, la cantidad acá es un servicio de uso de plataforma, ¿verdad? Eso sería lo ideal que ustedes colocan, un servicio de plataforma. ¿Por qué? Porque es un servicio que ustedes tienen contratado, que van a contratar a Raxa por el uso del sistema y por la tarifa que ustedes van a pagar por concepto de uso durante el 2025. Entonces, cantidad 1. Posteriormente, el sistema tiene, para que ustedes le puedan agregar algún anexo a al prestador de servicio solicitándole algún dato adicional, ¿verdad? Hay instituciones que aquí anexan un formulario de cotización, ¿verdad? Que ya establecieron a nivel de interno. Pueden agregar algún dato, algún oficio solicitando que le cotice. Sin embargo, salvo el mejor criterio del análisis que ustedes hagan a lo interno por parte de las administraciones, ¿verdad? Para este servidor, con este campo de observaciones que hay aquí y con este otro campo de observaciones que está acá, es suficiente para yo indicarle al proveedor de servicio qué es lo que requiero que me cotice, qué es lo que necesito de la información que me envíe. Por lo tanto, si bien es cierto, en la sección 5 se dejó como documentos adjuntos, ¿verdad? Con la funcionalidad de indicar si es confidencial o no, ¿verdad? Ya eso es una situación que queda bajo la libertad de ustedes como institución, como administración activa, valorar si pueden agregar algún anexo acá, ¿verdad? Un formulario de solicitud de cotización indicándole qué es lo que se quiere que se cotice por parte del proveedor del servicio, algún oficio de decisión inicial por parte del competente de la institución indicando que se mire de acuerdo se ha tomado la decisión inicial de que se cotice el servicio de plataforma y indicando con más lujo de detalle, ¿verdad? Ya eso es una cuestión de que ya queda a la libertad de cada institución activa si agrega algún documento anexo. Una vez que ya yo tenga indicado cada una de las secciones indicadas anteriormente, ¿verdad? Ya con las fechas para recibir la cotización, la fecha de cierre de la cotización, todos los datos en los campos habilitados de contenido para enviar al proveedor del servicio para solicitar la cotización, le doy el botoncito guardar. Le doy guardar, le doy aceptar, confirmo y el sistema habilita en la parte inferior, ¿verdad? En la parte inferior les va a habilitar varios botones. Hubo un botón en la sección 7, que esta fue una mejora que se hizo en SICOP hace tiempo, ¿verdad? Para consulta de aclaraciones. En caso de que el prestador de servicio envíe una solicitud de aclaración en la administración por algún dato que observe en la solicitud de cotización, quien le presenta duda. Una solicitud de verificación. Esto se habilitó porque algunas instituciones esto lo hace un analista, pero el analista necesita respaldarse de que su jefe le apruebe esta solicitud de cotización a él para poderla enviar al prestador del servicio.
¿verdad? Entonces, esto es alternativo. Ustedes lo pueden valorar si lo utilizan o no. Generalmente lo utilizan para solicitarle la aprobación a quien tenga la competencia de firmar esta solicitud de cotización, eliminar la solicitud de cotización, modificar la solicitud. Puede ser que yo tenga aquí un dato que tengo omiso, puede ser que algo me haya faltado, puede ser que no anexé el documento que me dijo mi jefe, etcétera. Puedo modificar o bien puedo publicar, ¿verdad? Entonces, estas son las opciones que el sistema les habilita a ustedes para esta solicitud de cotización. Una vez, ¿cómo trabaja la solicitud de verificación? La solicitud de verificación hoy trabaja similar o igual a cuando yo pido una solicitud de verificación para un estudio técnico, para cuando yo pido una aprobación para la recomendación de adjudicación, ¿verdad? Funciona totalmente igual, ¿verdad? Es para cuando yo solicito una verificación para la aprobación de un pliego de condiciones a mi jefe, al proveedor institucional. Trabaja de la misma manera. Si todo está bien, ya yo tengo todos los datos, o vale la opción publicar, desea publicar la solicitud de cotización. Y una vez que ya yo tenga todo validado, le doy a aceptar y el sistema me dice confirmar y el sistema habilita ya para que el proveedor del servicio de conformidad con la hora y fecha establecida en el formulario envíe la cotización a nuestra institución. Además, el sistema habilitó dos botones en la parte inferior. También fue una mejora que se hizo a nivel del módulo de convenio marco por cotización. Una para modificar la cotización publicada. Puede ser que cuando ya yo la publiqué me di cuenta que tiene algún error y puedo modificar esa cotización publicada y la vuelvo a publicar. Otro es dejar sin efecto. Esta funcionalidad no la tenía. Puede ser que yo envíe la cotización, tenga un dato erróneo, algo que no realmente va y necesito dejarla sin efecto. Entonces puedo utilizar este otro botón y dejar sin efecto la solicitud de cotización. Y como les decía, en la sección 7 se me habilita un botoncito para poder atender todas aquellas solicitudes de aclaración que el prestador del servicio me envíe en caso de que tenga alguna duda en cuanto a la solicitud de cotización que me envió. Para este servicio es rara vez que se utilicen esos botones, muy rara vez, pero el sistema tiene la funcionalidad para hacerlo. Entonces, esa es la forma o la manera que yo pido una solicitud de cotización al prestador de servicio para que me cotice el precio o me envíe el precio del servicio de conformidad con la resolución 25 del 2025. Entonces, esa es la forma de poder enviar una solicitud de cotización al prestador de servicio. Ahora bien, me devuelvo nuevamente al listado de cotizaciones. Me voy a volver al trámite de cotizaciones y ya yo tengo aquí, voy a colocar otro ejemplo. Voy a poner otro ejemplo. Yo tenía una solicitud de cotización que ya yo la había emitido en el 2024. Vamos a suponer que es esta. Ya yo tengo esta solicitud de cotización que la tramité en el 2024 cuando me dieron la tarifa por el uso del sistema en el 2024. Entonces yo aquí tengo todo el precio, tengo la tarifa que me enviaron, tengo todos los datos para poder ir a revisar cuánto fue el resultado de la apertura y todo, cuánto es el trámite. Yo en el 2024 usé este botoncito para ir emitiendo las órdenes de pedido que eran de acuerdo para ir pagando al prestador de servicio mes a mes, cada 2 meses, cada 3 meses, o emití una orden de compra por todo el año. Eso es muy casuístico. Cada administración va a emitir órdenes de pedido de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. Así lo he visto yo a lo largo del uso de la herramienta en este tipo de servicio con el prestador del servicio, valga la redundancia. Hay instituciones que van pagando mes a mes su tarifa, ¿verdad? Bueno, me toca pagar $595 este mes, pago este mes de enero, el mes de febrero pago los 596 que me corresponden y así sucesivamente cada mes. Hay instituciones que van pagando cada 3 meses, entonces emito una orden de compra por de enero a marzo y emití la orden de compra de enero a marzo. Pero no, emito la orden de compra de abril a julio. ¿Verdad? O hay instituciones que he visto en el sector público, por lo menos en la administración central, no, tengo toda la plata para pagar todo el año. Entonces, emiten una sola orden de compra por todo el año
y a conformidad con la resolución que emite la DECOP. Entonces, es un tema que lo analiza cada administración activa. Hago esa aclaración. Entonces, una vez que yo tengo ya la tarifa que me corresponde pagar para el 2025, de acuerdo a la resolución emitida en la DECOP, ¿verdad? En el mes de marzo, yo podría sobre esta solicitud de cotización que ya tengo habilitada, que ya la elaboré sin necesidad de hacer una nueva, yo podría venir aquí, tramitar la orden de pedido, ¿verdad? Selecciono la línea porque es la misma línea, ¿verdad? Que tengo yo, suministro de uso de plataforma, le doy orden de pedido, le doy a aceptar, ¿verdad? El sistema me va a generar un mensaje, ¿verdad? Confirmo. Y aquí el sistema me habilita para que yo pueda registrar la orden de pedido. ¿Cuál es la particularidad que tiene? Que aquí el sistema me va a generar todos los datos del contratista, ¿verdad? La información del procedimiento, la información básica, la orden de pedido, ¿verdad? La moneda, que se hace en dólares, aquí no se puede cambiar, ¿verdad? Ese es el contrato que tenemos actualmente con prestador de servicio. Y vean que la particularidad es que aquí yo tengo el monto o la estructura de costos habilitada de forma editable. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el 2024 el monto, la tarifa, era $8,700, pero para la resolución del 2025 son $8,775, yo aquí lo puedo editar. Yo aquí lo puedo editar y cambiar el monto del precio de conformidad con lo que me está diciendo la resolución de la tarifa anterior, ¿verdad? Con la actual, ¿verdad? Entonces, verán que yo puedo acá y posteriormente pues colocar de conformidad como indica la resolución de tarifas del 2025 el monto de IVA si me corresponde pagar IVA, que esto ya es un análisis que hace cada administración a lo interno si su entidad o su institución le corresponde pagar IVA o no le corresponde pagar IVA. Entonces, yo aquí, sigamos, es un caso de la administración central, ¿verdad? De los ministerios, nos corresponde pagar IVA. Entonces, aquí yo colocaría la tarifa que me indicaron en la resolución, ¿verdad? Y aquí yo colocaría el concepto por el IVA y ya el sistema me va a dar el monto total que debo de emitir por concepto de uso de plataforma. Entonces, vean que hay dos formas de poder llevar a cabo el proceso de la solicitud de cotización o el pago por el uso de la herramienta. Ya sea que yo solicite una nueva solicitud de cotización al prestador del servicio por el uso de la plataforma del escenario que dice inicialmente, ¿verdad? Una solicitud nueva, totalmente nueva, o bien con la solicitud de cotización que yo hice el año pasado, en el 2024, sobre esa puedo volver a generar una orden de compra y puedo perfectamente venir acá en la estructura de costos, venir y modificar el monto, ¿verdad? Del cotizado en su momento y colocar el monto que me corresponde de acuerdo eh, a la resolución del 2025. Ahora bien, vea que el sistema, hay un campo de observaciones también en donde yo puedo colocar aquí todo el texto, ¿verdad? Eh, de, de elabora el pedido por la tarifa que corresponde y yo coloco ahí todos los datos que quiero. Esto es lo ideal que cada administración lo haga, ¿verdad? Que utilice estos cuadros de contenido para especificar cuál es el acto administrativo que estoy ejecutando, qué es lo que estoy pagando. He visto instituciones que aquí lo utilizan muy bien porque aquí dicen tarifa que corresponde al mes de abril a, no sé, estoy indicando a mayo del 2025. Y ahí especifican más. He visto que muchas instituciones lo están haciendo de esa manera, ¿verdad? Entonces, es una forma de indicar en el acto administrativo qué es lo que estoy pagando, cuál es el concepto y cuánto y por qué ese monto. Y luego posteriormente, pues como ya ustedes lo conocen, pues aquí es ingresar pues la persona que es la administradora del contrato, ¿verdad? Quien tiene la responsabilidad de darle seguimiento a ese servicio que nos da RAXA, con la particularidad que también en la orden de pedido tiene la posibilidad también de poder anexar documentos adjuntos, ¿verdad?
podrían anexar aquí la resolución que emitió la DECOP, ¿verdad? Para respaldarse del por qué se está pagando ese monto de esa tarifa, darle la opción guardar y ahí mandar a aprobación este pedido para que se notifique al prestador del servicio. Esas son las dos formas en las que yo podría perfectamente llevar a cabo el pago por el uso de la herramienta, ¿verdad? Ahora bien, esa es la forma que les quería mostrar, por lo menos en este escenario. Ahora bien, si yo envié la solicitud de cotización al prestador del servicio, ¿verdad? Al prestador de servicio, y el prestador de servicio ya me envió a mí la cotización, ya me llegó la cotización, pues igual yo entro a compra por catálogo, igual, le doy un clic acá, le voy a dar un clic aquí donde dice trámite de cotización, acá, y aquí voy a tener la solicitud de cotización enviada por el prestador de servicio para yo hacer todo el procedimiento del análisis de la cotización. Entonces yo le voy a dar un clic acá, aquí voy a tener yo la solicitud de cotización que envía al prestador de servicio, ¿verdad? Con los datos, todo lo que yo le solicité que me cotizara. Vea que yo siempre uso los cuadros de contenido que tengo habilitados, eso es lo ideal, ¿verdad? Vengo acá, especifico que es lo que yo le solicité que me cotizara y tengo un botoncito para tramitar la apertura. Entonces yo le doy un clic acá, el sistema me dice inicio la apertura, vea que el trámite es muy sencillo acá, le doy tramitar apertura, le doy aceptar y el procedimiento ya me indicó la apertura finalizada. Yo podría solicitar estudios técnicos acá si quiero, ¿verdad? Podría enviarle a la área solicitante de este servicio para que haga el análisis, el estudio de la cotización enviada por RAXA, ¿verdad? Yo podría venir acá a la apertura finalizada, ¿verdad? Y revisar la cotización enviada por RAXA. Yo aquí puedo enviarla, puedo verla, puedo revisar cuánto es el servicio que me cotizó, ¿verdad? Entonces son funcionalidades que tiene el sistema. Puedo darle un regresar, luego nuevamente la cotización. Y en ese momento yo podría perfectamente ir a la selección de la mejor oferta, ¿verdad? Ese es el monto que me está cotizando, ¿verdad? Por el servicio. Ya que esto lo estoy haciendo de una forma muy ágil. ¿Por qué muy ágil? Porque no solicité una verificación a la unidad competente, porque es un servicio que ya existe una resolución, que ya existe un decreto, que ya hay que pagarle este servicio por uso de plataforma a RAXA. Entonces, podría ser que esta tramitología sea tan expedita que yo no necesite solicitarle una verificación a nadie, que no necesite enviarle un estudio de la cotización a nadie. ¿Por qué? Porque ya es un pago que tengo que hacerlo por uso de la herramienta, porque ya está normado por la ley 9986, por su reglamento, por los diferentes reglamentos, el modelo tarifario que hay que pagar por el uso de la herramienta. Entonces ya es un tema que ya está normado y que ya está regulado también el monto de la tarifa por la resolución 25 del 2025 y las anteriores. Entonces es algo que podría ser que no lo ocupe. Podría ser que otras instituciones no, sí, envíele a hacer el análisis de la cotización a tal persona para que lo estudie y me indique si está bien o está mal. Entonces ya es un caso que ustedes lo valoran al interno. Yo selecciono la línea, le doy seleccionar mejor oferta, le doy a aceptar y ya el sistema me indica el monto y vean que aquí es lo que el sistema habilitó también. Vean que el sistema habilitó para que yo le solicite el acto final a, al competente que tiene para firmar este acto final. Entonces yo lo que hago es pues solicitarle la firma del acto final. El acto final, ¿cuál es el acto final en este caso? El acto final viene siendo la solicitud de cotización que nos envió RAXA, ¿verdad? Es darle o aprobar. Esto funciona igual cuando mando a solicitar una aprobación de lo que es el acto final. Era igual como ustedes hacen cuando mandan a enviar una solicitud de aprobación de la recomendación de adjudicación. Igual, el sistema funciona igual. ¿Verdad? Esto es lo mismo que ustedes hacen, ¿verdad? Y en donde la persona competente, pues va a tener que llegar, ¿verdad?, a instituciones compradoras, ir al área común, ir a la recepción de solicitudes de verificación y buscar lo que me enviaron a mí. Yo aquí coloqué acto final, podría ser que un usuario diga acto final de la solicitud de cotización, ¿verdad? Entonces ya ustedes
colocan el título y aquí pues quien tiene la persona, la competencia, puede venir y revisar aquí perfectamente la cotización que envió Raxa, ¿verdad? Todo lo actuado. Vean que yo puedo venir y revisar todo lo actuado. Quien tiene la competencia para poder firmar ese acto, puede revisarlo desde aquí. Y si todo está bien, puede solicitar una solicitud de información si quiere la persona que elaboró ese estudio, si quiere. Si no, pues ahí lo que pues hace es firmar ese acto, ¿verdad? Que todo está bien, firma ese acto y en ese momento lo aprueba y lo envía. Aprobado quien tiene la competencia para aprobar ese acto. Este es un trámite de una solicitud de cotización desde cero, ¿verdad? Que yo envié a Raxa para que me cotizara y cómo hago el estudio. Una vez terminado el estudio, pues entro al trámite de cotizaciones otra vez, entro a la cotización que yo estoy haciendo el estudio y pues ahí voy a ir a la sección acto de selección de la mejor oferta. En este momento, una vez que me han aprobado ese acto final, me aparece para que yo pueda indicar si ese recurso es admisible o inadmisible. En este caso, al ser el prestador del servicio único, ¿verdad? Que en este momento es con la radiográfica costarricense Raxa, es inadmisible, ¿verdad? Yo aquí publico que es el acto final, lo que estoy haciendo. Acto final de la solicitud de cotización. Ustedes ahí van a colocarlo de la forma más bonita. Y vea que el sistema me habilita, yo puedo ver el resultado de la solicitud del acto final, ¿verdad? Quien me lo aprobó. Puedo consultar recursos, que en este caso no va a aplicar porque no hay recursos. Eso es un oferente único, únicamente con Raxa. Modificar la selección de la mejor oferta en caso de que yo me haya equivocado en algo, ¿verdad? Y darle la opción guardar. Puedo ir a ver el resultado de la apertura, si no le doy la opción guardar, confirmo, ya confirmé. Y en ese momento el sistema me habilita, ¿verdad? Un botoncito más para comunicar el acto. Entonces, en este momento yo lo que hago es comunicar, ¿verdad? Confirmo. Y en ese momento el sistema ya yo confirmé ese acto de esa solicitud de cotización a Raxa y en este caso pues sería colocar firmeza. ¿Por qué firmeza? Porque ya no tengo que dar ningún plazo para una fase recursiva, sino como es únicamente prestar el servicio de Raxa, pues lo que hago es darle la opción firmeza, confirmo y en ese momento pues el sistema ya me habilita para que yo pueda en ese momento, ¿verdad? Con darle un clic al botón regresar, ya yo puedo perfectamente, ya una vez que ya esto ya lo terminé, puedo ir a tramitar la orden de pedido a Raxa, de acuerdo a cómo lo vimos anteriormente cuando hice el ejercicio de cómo se habilita para tramitar una orden de pedido. ¿Cuál es el paso final acá? Pues tramitar la orden de pedido, ¿verdad? Como lo hice anteriormente. ¿Verdad? Orden de pedido, tengo que aceptar. El sistema me dice que he seleccionado un bien o servicio, le doy a confirmar y el sistema me habilita el formulario, el registro de la orden de pedido. Como hoy se tramita una orden de pedido en un segundo demanda, ¿verdad? Es similar, igual como se tramita una orden de pedido en una segunda demanda. Y ya yo acá pues comienzo a indicar todos los datos que necesito. Bueno, aquí ya se me abrió una sección más porque estoy como ministerio, ¿verdad? Como si fuera un ministerio de la administración central, donde tengo que indicar dónde tengo el dinero para pagar. Y vean que igual manera como en el ejercicio anterior, vea que a mí se me habilita toda la estructura de costos de la cotización en esta orden de compra para que yo indique. Vamos a ver, puede ser que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tenga los $66,100 de una sola vez para pagarle al prestador de servicio por todo el año. Podría ser, pero podría ser que por un tema de liberación de cuota, por presupuesto, por contenido de presupuesto, no tenga todos los $66,100. Entonces, ¿qué hago? Yo aquí perfectamente puedo venir, editar, indicar, no, yo le voy a pagar hoy los $8,125 que me toca pagarle por el mes de abril, ¿verdad? Y yo vengo acá y le digo, ahora sí, eso es lo que yo le voy a pagar y además tengo que tomar en cuenta el valor agregado. El 3 es el valor agregado y en ese momento sigo y el sistema me dice, bueno, usted tiene que pasar una orden de compra por $9,181,25. Ah, ok, perfecto. Ese es el contenido que yo debo tener porque eso es lo que tengo para pagar en ese mes. Y ahí sigo llenando y elaborando la orden de pedido hasta llegar al final y
poder enviar esa orden de compra a las personas que tienen la potestad de aprobarla, y una vez aprobada, notifico al prestador del servicio, ¿verdad? Eso es lo que les quería mostrar yo a nivel de plataforma, cómo se lleva a cabo ese trámite de la solicitud de cotización, cómo se analiza la solicitud de cotización por parte de la administración y además cómo se emite un pedido de compra al prestador de servicio desde la solicitud de cotización, ¿verdad? Y les quería mostrar también cómo se habilita la estructura de costos para que ustedes puedan ahí determinar cuánto es el monto que van a pagarle a Raxa por el uso de la plataforma de acuerdo a la resolución emitida por la DECOP, ¿verdad? Como les decía, hay instituciones que pagan cada 2 meses, hay otras que pagan mes a mes, hay otras que pagan todo el año. Ya eso va a depender mucho de cada administración, ¿verdad? De cómo tramita esa orden de compra al prestador de servicio. Eso era lo que yo les quería mostrar, eso es lo que yo les quería enseñar a nivel de plataforma. Muchísimas gracias a todos y todas. Bueno, buenos días a todos. De mi parte, yo les estaría explicando un poco los escenarios, ¿verdad?, que se dan con respecto a las órdenes de pedido de los montos facturados de más. Entonces, por acá les voy a proyectar un momento. Vemos que hay varias consultas con respecto a la generación de las órdenes de pedido. Entonces, vamos a poder explicar este tema, y si queda alguna consulta adicional, entonces vamos a estar cubriéndolas más adelante. Por ahí voy a presentar. Ok, bueno, ya Roy nos explica, ¿verdad?, cómo se tienen que hacer las órdenes de pedido. Sin embargo, parte de lo que se indica en la resolución, ¿verdad?, en el numeral octavo del por tanto, se indica que pueden darse dos situaciones especiales con respecto al pago, ¿verdad? Si recordamos, en el mes de enero se emitió la resolución MH de COP Res-008-2025, que indicaba que mientras el modelo tarifario 2025 se generaba, ¿verdad?, que iba a emitir las tarifas finales, se tenían que utilizar la resolución o los montos indicados el año anterior, ¿verdad?, que fue lo último que se cobró en el mes de diciembre. Entonces, aquí se dan dos situaciones especiales de acuerdo al monto facturado, ¿verdad? Dado que la resolución 25 se emitió en el mes de marzo, ya enero y febrero se había facturado de acuerdo a la resolución 08-2025. Entonces, aquí se pueden dar dos situaciones. Uno, que es el monto inferior, ¿verdad? Cuando sea un monto inferior, ¿esto qué quiere decir? Que lo facturado es diferente a la suma de enero y febrero, ¿verdad? Porque de acuerdo a la resolución 25, ya con tarifas, las tarifas finales indica cuáles son las tarifas que se tienen que pagar en enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. Entonces, si la factura se emitió por un monto inferior al indicado en la resolución 25, o si se facturó un monto superior a lo indicado en la resolución 25, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos escenarios. Uno es que hay un saldo a favor de Raxa, ¿verdad?, porque se facturó menos, y hay otro escenario que hay un saldo a favor de la institución usuaria de la plataforma. Entonces, por acá les voy a explicar, ¿verdad?, porque dentro de estos escenarios también se dan dos situaciones. En el caso 1, cuando han pagado un monto inferior al estipulado en la tarifa correspondiente al 2025, se dan dos casos. Uno es que si ya emitieron las órdenes de pedido con la resolución 08-2025, ¿verdad?, que indicaba que se tenía que cobrar el monto de diciembre del 2024. Entonces, en este aspecto, Raxa estaría cobrando esa diferencia en el mes de marzo. Entonces, ¿qué tienen que hacer en este caso? Para las instituciones que ya emitieron las órdenes de pedido de acuerdo a la resolución 08, sería
hacer una orden de pedido, como nos explicó Roy, por el mes de marzo, en cantidad 1 colocan 1 y en costo unitario sin IVA sería el monto correspondiente al mes de marzo más la diferencia. Y ahí sería en el mes de abril, dado que las tarifas mes a mes son diferentes, ¿verdad? Porque son iguales de enero a marzo, en abril cambian, después de mayo a junio es igual y de julio en adelante es la misma tarifa. Entonces, nosotros lo que recomendamos o la forma en que hemos trabajado es cuando la tarifa varía, se tiene que hacer una orden de pedido para efectos de nosotros poder hacer las recepciones y las recepciones de bienes y servicios y la gestión de pago por el monto que corresponde o por el monto que se les factura. Entonces, acá a las instituciones que ya emitieron la orden de pedido de acuerdo a la resolución 08, entonces esta diferencia a favor de Raxa se le estaría cobrando en el mes de marzo y deben hacer una orden de pedido por el mes de marzo más la diferencia y Raxa estaría facturando ese monto, ¿verdad? Correspondiente al mes de marzo más la diferencia y tendrían que hacer otra orden de pedido por el mes de abril, una orden de pedido que incluya mayo y junio. En cantidad deben colocar 2 y en costo unitario sin IVA el monto de la tarifa de acuerdo a la resolución 025 y se puede hacer una última orden de pedido por los meses de julio a diciembre ya que la tarifa es la misma. Entonces en cantidad colocan 6 y en costo unitario sin IVA el costo de la tarifa o el monto de la tarifa sin IVA que indica la resolución 25. Con este mismo caso, el caso 1, ¿verdad? Que son cuando se les ha facturado un monto inferior al estipulado en la tarifa, sucede otro escenario, que es instituciones que a pesar de que se emitió la resolución 08, no han hecho ninguna orden de pedido y ya Raxa facturó porque son meses pues que han pasado. Entonces, en este caso se estaría facturando de igual forma esa diferencia en el mes de marzo, ¿verdad? Pero la orden de pedido aquí cambiaría porque no han generado ninguna. Entonces sería hacer una orden de pedido que incluya los meses de enero, febrero y marzo y Raxa a la hora de hacer la recepción de bienes y servicios y cargar las facturas, ¿verdad? Y hacer la gestión de pago, va a cargar las 3 facturas y al final las 3 facturas que carga Raxa sería por el monto total de la suma de los meses de enero, febrero y marzo. En esta orden, ¿verdad? Podrían poner cantidad 3 y el monto unitario o bien pueden colocar cantidad 1 y en monto unitario sin IVA la suma de los 3 meses, ¿verdad? Podría ser de cualquiera de las dos formas y nosotros pues haríamos la recepción y el cargo de las facturas de esa orden de pedido. Y con respecto a abril, mayo, junio y de ahí en adelante, sería de la misma forma, una orden de pedido por abril, otra orden de pedido que incluya mayo y junio y otra orden de pedido que sea de julio a diciembre, dado que la tarifa es la misma de julio a diciembre. Este es el caso 1, ¿verdad? Que se han pagado montos, se han facturado montos inferiores al estipulado en la tarifa. Con respecto al otro caso, que es lo contrario, ¿verdad? Que ya se han facturado montos superiores a la anterior resolución. Entonces acá la decisión de Raxa es rebajar de ese monto de más o ese monto a favor de la institución, rebajarlo de la facturación de marzo, ¿verdad? Que de acuerdo a la resolución es permitido. Entonces nosotros estaríamos, ese monto diferente se lo estaríamos rebajando en la factura del mes de marzo. Entonces aquí, ¿qué tendrían que hacer? Se dan igualmente los dos escenarios. Cuando ya han emitido las órdenes de pedido con la resolución 08, entonces aquí tendrían que hacer una orden de pedido únicamente por el mes de marzo y acá la hacen por el monto de marzo menos la diferencia que ustedes tendrían a favor. Entonces nosotros estaríamos facturando este monto, ¿verdad? Del pedido de marzo menos la diferencia y estaríamos cargando la factura. Y con respecto a la orden de pedido de abril, igual sería hacer una orden de pedido en abril, otra para que incluya mayo y junio, en cantidad colocar 2 y en costo unitario sin IVA, el monto de la tarifa y otra
por los meses de julio a diciembre, ¿verdad? Dado que los montos de la tarifa, como les indicaba, son diferentes en los diferentes meses. Aquí se da un segundo escenario también en los montos que se ha facturado superior, que son las instituciones que no han emitido una orden de pedido con la resolución 08. Entonces, aquí de igual forma se le estaría rebajando esa diferencia en la factura del mes de marzo y lo que tendrían que hacer es igual hacer una orden de pedido que incluya los meses de enero, febrero y marzo, y RACSA va a cargar las facturas, las 3 facturas de lo que de estos meses, ¿verdad? De enero, febrero y marzo. En enero y febrero, pues de acuerdo a la resolución 08, y en marzo de acuerdo a la resolución 25, pero rebajando el monto pendiente o el saldo a favor que a ustedes les quedaría. Y con respecto a abril, a mayo y a junio y a julio y de ahí en adelante, pues aplicaría lo mismo, ¿verdad? Una orden de pedido para el mes de abril, una orden de pedido para mayo y junio, en cantidad colocar 2, y una última orden de pedido para julio a diciembre, en cantidad colocar 6, y en costo unitario sin IVA el monto de la tarifa, ¿verdad? De acuerdo a lo que indica la resolución. Entonces, eso, ¿verdad? Es como la forma en que nosotros hemos visto más fácil poder reconocerle los montos a favor que tiene cada institución o bien los montos que RACSA tendría a favor de acuerdo a lo que se indica en la misma resolución. Por ahí habían unas consultas con respecto a esto. No sé si les queda claro, ¿verdad? Esto, o bien si por ahí nos generan las consultas para poder cubrirlas. Muchísimas gracias, doña Sandra. En cuanto a las consultas, ya vamos a comenzar con ellas. Recordarles a las personas que no han realizado el registro de asistencia, realizarlo a través del enlace que se encuentra en el espacio de preguntas y respuestas. Algunas ya tienen, algunas consultas tienen la respuesta en el comentario. En comentarios, si le dan clic a mostrar un comentario, y las pueden visualizar. La primera consulta que tenemos es de Alexander Calvo. Favor de explicar, si ya tengo cotización firme del año pasado, ¿cómo puedo generar las órdenes de pedido? ¿Puede ser una sola con los montos totales del año o se requiere por mes? Si gusta, contesto esa, Maricruz. Bueno, como lo explicamos, ¿verdad? Se pueden dar dos escenarios, uno que se tenga el monto a favor de RACSA o un monto a favor de la institución. Entonces sería de acuerdo a lo que se indicó, ¿verdad? Si ya lo emitieron, habría que generar una orden si ya emitieron las órdenes de pedido de acuerdo a la resolución anterior, sería una por marzo únicamente, aplicando ya sea la suma o la resta de los saldos a favor, otra abril, otra que sea mayo y junio, porque las tarifas son iguales, y una última de julio a diciembre, ¿verdad? Porque si ustedes ven la resolución, cada mes las tarifas van variando. Muchas gracias. La siguiente consulta de Karen Viviana Granados. Buenos días, ¿podrían por favor aclarar? 1. Si una entidad pagó por los servicios de enero y febrero un monto inferior al que ya se estableció para el 2025, RACSA emitirá una factura por el saldo de diferencia junto con el monto correspondiente a marzo. Y 2. Adicionalmente, ¿podrían por favor indicar si las tarifas que se detallan en la resolución en la tabla 8 de esta tienen el impuesto al valor agregado incluido? Gracias. Creo que, bueno, la primera parte ya se había abarcado, la pregunta 1, ¿verdad? Los saldos, cuando se facturaron montos inferiores, se les daría en la factura de marzo, se le estaría sumando la diferencia de ese saldo. Y con respecto a la pregunta 2, los costos son sin IVA,
¿verdad? Se tiene que agregar el IVA, ya sea si le aplica un 13%, un 2%, si no aplica a la hora de hacer la orden de pedido. Nosotros en las cotizaciones siempre se indica, en observaciones, indicamos cuál es la tarifa de enero, cuál es la tarifa de febrero y la desglosamos por todos los meses y todos los costos son sin IVA. Muchas gracias. La siguiente consulta anónima. Buenos días, ¿se puede realizar una sola orden de compra por todo el año? No, se podrían hacer una sola cotización por todo el año, pero las órdenes de pedido sí se tienen que dividir de acuerdo a lo que se expuso anteriormente. Muchas gracias. La siguiente pregunta de William Segura. Consulto si las instituciones de gobierno central, estas cotizaciones se estarían tramitando hasta el vencimiento del el contrato actual en el 2026. Se puede seguir haciendo órdenes de pedido y posteriormente realizar la cotización. Roy, a mí no me queda claro la Sí, pregunta. sí, A a ver, mí tampoco no me queda totalmente claro. Vamos a ver. O sea, acordémonos que la contratación actual del sistema es hasta noviembre del 2026. Entonces, yo tengo ese plazo para llevar a cabo las diferentes órdenes de pedido y las solicitudes de cotización al prestador del servicio. Entonces, si la pregunta va en el sentido de que si yo puedo tramitar órdenes de pedido hasta el vencimiento del contrato, en efecto, yo no podría emitir una orden de pedido por el uso de la plataforma posterior al vencimiento de ese contrato, que es a noviembre del 2026, ¿verdad? Y tampoco poder emitir una solicitud de cotización posterior al vencimiento de ese contrato. ¿Por qué? Porque estaría fuera del plazo de ley. Y ahí estaríamos transgrediendo el principio de legalidad. Entonces, eh, es casi probable que nosotros como DECOP, al acercarse el vencimiento de ese contrato, emitiremos las pautas o los lineamientos en las administraciones del sector público con respecto a el vencimiento de este contrato. ¿Cuáles son las acciones que tomaremos como rector del uso de la plataforma cuando se nos aproxime el vencimiento de este contrato? Estaríamos notificando con anticipación y con antelación a las administraciones usuarias de la plataforma. Pero en efecto, las solicitudes de cotización y las órdenes de pedido estarían hasta o se emitirían hasta el vencimiento de este contrato. No podrían ir más allá del plazo estipulado en este contrato. Si es eso a lo que se refiere la pregunta. Sí, otra cosa ahí tal vez, Roy, tal vez viendo un poco la pregunta, es si se pueden hacer una sola cotización tal vez hasta el 2026, ¿verdad? O una sola orden de pedido hasta el 2026. Ahí hay que recordar que el modelo tarifario se genera de manera anual, ¿verdad? Entonces, año a año se definen las tarifas que van a regir durante ese año. Entonces, ya la resolución 25 define las tarifas que van a regir durante el 2025. En el 2026 se emitirá una nueva resolución para definir cuáles son las tarifas que van a regir en el 2026, ¿verdad? Muchas gracias. La siguiente consulta de Natalia Obregón. ¿Por qué separar todos los meses y no hacer la sumatoria total, ya que tenemos los montos en la resolución? Esto por el tema de transacciones generadas en la institución. Sí, nosotros solicitamos que se hagan las órdenes de pedido de manera separada porque a la hora de hacer la recepción de bienes y servicios, si hacemos cantidad 1, por ejemplo, y el monto total de la resolución, no hay forma para nosotros decir este es el porcentaje que corresponde a enero o ese es el porcentaje que corresponde a febrero o ese es el porcentaje que corresponde a mayo, porque las tarifas son diferentes. Cuando se han emitido las tarifas igual para todo el año, entonces sí se hace una sola orden, se puede hacer una sola orden de pedido
con cantidad 12 y en costo unitario se coloca la tarifa de ese año, ¿verdad? Y ahí pues nosotros mes a mes como RACSA vamos haciendo la recepción de bienes y servicios y vamos recibiendo un mes, otro mes hasta completar los 12 meses. Cuando las tarifas son diferentes, no tenemos forma de hacer esas separaciones. Entonces, en esta resolución 2025, de enero a marzo, la tarifa es la misma. Por eso es que nosotros indicamos que se puede hacer una sola orden de pedido de enero a marzo. ¿Por qué? Porque la tarifa es la misma. En abril la tarifa vuelve a cambiar, entonces sería una orden de pedido nueva. Mayo y junio la tarifa es la misma, entonces se hace otra orden de pedido y ahora de julio a diciembre sí podría hacerse una sola orden de pedido colocando en cantidad 6 y en costo unitario sin IVA el monto de la tarifa. Esto es por un tema de recepción de bienes y servicios que también nosotros como RACSA estamos obligados a hacer en la plataforma y para poder cargar los pagos y ver a las facturas y poder generar la gestión de pago de forma correcta. Muchas gracias. La siguiente consulta, Alonso Salas Amador, pregunta, si ya se hicieron las solicitudes de cotización de los meses de enero y febrero, ¿podría generar órdenes de pedido para los restantes meses bajo alguna de estas cotizaciones, considerando que ahora sí se permite editar los precios? Sí, en efecto, como lo expliqué ¿cómo se llama? Cuando hice la presentación a la hora de generar la orden de pedido. Vamos a ver, cuando yo hice una solicitud de cotización al prestar el servicio y él me cotizó, ejemplo, los meses de enero y febrero, y ahí venía el monto por esos meses, pero posteriormente yo, a través de esa o por medio de esa solicitud de cotización, yo quisiera seguir emitiendo los pedidos para el sistema me lo va a habilitar, ¿verdad? Con la posibilidad de poder editar los montos, como lo pudieron observar en la presentación que hice, ¿verdad? Es un tema que ya la administración ve y analiza a lo interno cómo lo quiere tramitar, ya, porque hay instituciones que si quieren solicitar la cotización por los meses de acuerdo a la resolución, como dice la compañera Sandra. Hay otros que van a pedirle a RACSA que le cotice todo el monto del servicio. Entonces, va a depender mucho de cada institución a cómo maneje su procedimiento a lo interno. Perfecto, muchas gracias. La siguiente consulta de Graving Cordero. Buenos días. ¿Qué sucede con las facturas que ya emitió RACSA para los meses de enero y febrero del presente año y que tenían los montos del año pasado? Porque no habían emitido las nuevas tarifas 2025. ¿Se devuelven para que las anulen o cómo se procede? Bueno, en este caso nosotros no estamos anulando las facturas, sino lo que estamos haciendo es, si hay un monto a favor de RACSA, entonces en el pedido de marzo o en la factura de marzo se estaría cobrando, y si hay un monto a favor de la institución, en la factura de marzo se estaría rebajando y se estaría emitiendo la factura de marzo, ¿verdad? Según lo que corresponda, pero las facturas de enero y febrero no las estamos anulando porque se emitieron de acuerdo a la resolución 08 que en su momento estaba vigente. Muchas gracias. Siguiente consulta, anónima. Por cada orden de pedido que emitamos, se debe de solicitar el recibido conforme por parte de RACSA a la institución. Sí, las órdenes de pedido se notifican a RACSA y nosotros hacemos la revisión que vayan conforme a las tarifas emitidas en la resolución y que sean de acuerdo a lo que estamos exponiendo el día de hoy y conforme estén, si es todo correcto, las aceptamos y si no, les escribimos un correo para que corrijan lo que tienen que corregir. Gracias. La siguiente consulta de Walter Sánchez Soto. Buenas. Se puede realizar la orden de pedido por 6 meses. No hay problema.
Bueno, como lo explicamos, ¿verdad? La orden de pedido va a depender si ya emitieron órdenes de pedido o no, de acuerdo a la resolución 08, y los primeros 6 meses sí solicitamos que se ajusten, ¿verdad? Como nosotros lo expusimos anteriormente, y por los últimos 6 meses no habría ningún problema porque la tarifa de julio a diciembre es la misma. Entonces ahí sí se podría emitir una sola orden de pedido por los 6 meses, de julio a diciembre, pero de enero a febrero sería de acuerdo a las pautas que indicamos anteriormente. La siguiente consulta anónima. Buenos días. ¿Hay que realizar el procedimiento de trámite de cotización o solamente podemos hacer las órdenes de pedido tal cual se ha indicado? Vamos a ver, como lo indicamos en el procedimiento que expliqué, ¿verdad? Si yo tengo una solicitud de cotización, ya le digo, esto es salvo mejor criterio de cada estudio que haga cada administración activa a lo interno, ¿verdad? Es una funcionalidad que tiene la herramienta. Si yo en el 2023 o en el 2024 hice una solicitud de cotización a RAXA para que me cotizara el precio por el uso de la herramienta en aquel entonces, en el 2024, en el 2023, por medio de esa solicitud de cotización que yo hice en ese año, yo sobre esa solicitud de cotización podría seguir emitiendo órdenes de pedido con la facilidad que tiene que al yo generar la orden de pedido, se me habilita la estructura presupuestaria para que yo pueda editar el monto a pagar por el concepto de uso de la herramienta, de acuerdo a la exposición que hizo la compañera Sandra, ¿verdad? De conformidad a los tractos o a los meses que tiene que ir cada orden de pedido. Entonces, yo puedo editar ahí. Entonces, es viable hacerlo de esa manera. O bien, como lo expliqué también en el segundo escenario, solicitarle a RAXA la solicitud de cotización por el 2025 para que me indique cuánto es el monto por el uso de plataforma en el 2025. Entonces, eso va a depender de cómo lo quiera llevar a cabo cada administración activa. Las dos funcionalidades están en la herramienta. Ya eso es un tema propiamente a lo interno, cómo lo quieren llevar a cabo. Perfecto. La siguiente consulta anónima. ¿Qué pasa cuando el monto de la factura es diferente al que dice la resolución 25? Esto debido a que cuando envíe la factura al departamento financiero van a ver una diferencia entre la orden de pedido y la factura. ¿Cómo justifico ante ellos la diferencia? Bueno, bueno, no sé si Sandra va a querer contestar, pero bueno, desde el punto de vista legal, salvo mejor criterio de su asesoría jurídica interna o de su jefe financiero, existe una resolución emitida, que es la que hemos venido hablando, la 25 del 2025, en donde en el considerando y en la parte dispositiva de la resolución se indica cómo se manejarán esas diferencias. Entonces, con base en esa resolución, ustedes tienen el fundamento y el poder de explicar al departamento financiero de cómo se va a proceder con respecto a esas diferencias. Y está lo indicado por la ECOP, ¿verdad? En ese tema. La siguiente consulta de Yanucci Ramírez. Buenos días. ¿Cuál es el número de procedimiento de compra para solicitar las cotizaciones y generar órdenes de pedido? Gracias. Sí, el número de procedimiento es el 2022 CD-4047-3091-401. Y en este momento se está colocando en el chat del webinar. Pero ese es el número de procedimiento sobre el cual se deben realizar las solicitudes de cotizaciones para el prestar de servicio. Consulta de Beatriz Chávez. Nosotros pedimos la cotización de marzo solicitando el reajuste debido a que enero y febrero pagamos de más. Sin embargo, no respondieron la cotización por lo que sale infructuosa. Se debe solicitar de nuevo la cotización para marzo.
Sí, sería que solicite nuevamente la cotización para marzo, de acuerdo al indicado. Aquí es algo, perdón, Adelante. algo muy importante, ¿verdad? Como decía Roy, de acuerdo a la directriz de uso que se emitió en el 2022, las cotizaciones, por favor, solicitarlas por un plazo de 5 días, ¿verdad? Porque a veces nos hacen las cotizaciones y nos ponen 3 horas, ¿verdad? Para responder o un día o 2 días. Y nosotros tenemos muchísimas cotizaciones, ¿verdad? Porque son todo el procedimiento, incluye todas las instituciones, ¿verdad? En ese procedimiento. Entonces, por más rapidez, ¿verdad? Que podemos hacerlo, no vamos a sacar una cotización en 3 horas. Entonces, por ahí sí les solicitamos que respetemos los 5 días para poder nosotros cotizar los precios, ¿verdad? Que están definidos en la resolución, pero no solicitarlo por un plazo menor. Gracias. La consulta de Rodolfo Molina. Buenos días. En el caso de las instituciones que ingresamos por primera vez, ¿debemos ingresar directamente a realizar la solicitud de cotización o primero, según la resolución, debemos solicitar la incorporación a la contratación 2022 CD 000047? Bueno, no me queda claro en el caso de don Rodolfo que dice que ingresamos por primera vez. No sé si es una institución que se implementó este año, está en proceso de implementación, o de qué institución será, tal vez para tener más claridad. Consulta, Doña Sandra, perdón, el nombre me suena, don Rodolfo Molina es de JASEC. El caso de JASEC es muy particular. JASEC tiene la situación de que ellos tienen una orden de pedido vigente y entonces su incorporación se va a dar a partir de la fecha de ingreso. Para ellos esa orden de pedido está vigente hasta el 30 del 6, de manera que deben tomar las previsiones para la incorporación al modelo. La institución ya está en SICOP para gestionar la incorporación al modelo a partir del 1 del 7. De hecho, ellos son los que provocan la última escalerita de julio a diciembre por su incorporación a partir del 1 de julio de 2025. Tienen que hacer la solicitud de cotización para esa fecha, tomar las Ok. previsiones. Entonces, en ese caso, de enero a junio no tendrían que hacer ninguna orden de pedido porque se le No. estaría facturando de acuerdo al contrato que tiene vigente con RAGSA. Y a partir del mes de julio, ¿verdad? Podrían hacer una orden de pedido de acuerdo a las tarifas indicadas de julio a diciembre. Correcto. la siguiente consulta de María Alejandra Zúñiga. Para el caso 2, donde RAGSA debe rebajar la diferencia, entonces pongo una línea con el monto que toca pagar y la otra línea con la diferencia, o hago la rebaja en el total de la línea con los meses de enero, febrero y marzo. Sí, nosotros lo que vamos a hacer es rebajar el monto total acumulado de enero y febrero, ¿verdad? Lo estaríamos rebajando en el mes de marzo. Entonces sería una sola línea, con la rebaja total de los meses de enero, febrero aplicado a la tarifa de marzo. La siguiente consulta anónima. ¿A qué número o correo electrónico debemos dirigirnos para hablar sobre los pagos del sistema ante una situación interna que tenemos en la municipalidad? Si Bueno, gustan, perdón. Estamos poniendo el correo bueno, en la última diapositiva estaba de instituciones para poder centralizar las consultas por ahí de instituciones @sicop.go.cr. ahí están en el chat ambos correos. Creo que ya llegamos al final de las consultas realizadas. Agradecerles a don David Morales, Roy Durán y Sandra Aguilar por haber impartido este webinar y a todas las personas participantes por acompañarnos.
Recordarles también que pueden encontrar la información de los webinars impartidos desde la Dirección de Contratación Pública en la página web del Ministerio, como pueden ver en pantalla, ingresando a la parte de contratación pública en capacitación, gestión del conocimiento. Ahí podrán ver los webinars por año y ahí se pueden encontrar tanto el material como las grabaciones. Les deseamos un excelente día.